y desde este momento pues ya todo lo que hablemos acá y presentemos en pantalla va a quedar grabado. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues vuelvo y me presento. Yo soy María Alejandra García, soy la instructora que los va a acompañar en esta fase para el tema de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Como ustedes se han podido dar cuenta, seguramente en el programa de formación que están cursando de manera virtual, hay una competencia, ¿cierto? Que habla o digamos su objetivo es que ustedes, pues seguramente muchos son trabajadores ya, han tenido oportunidades laborales, algunos de pronto están en ese proceso, pues puedan conocer la importancia que tiene el trabajo en la vida del ser humano y la importancia también que tiene que nosotros los trabajadores podamos ejercer los derechos que tenemos como trabajadores y que la ley pues establece unas condiciones que deben ser garantizadas, ¿sí? Entonces, yo les cuento un poquito de esta competencia. Esta competencia llega a nuestra institución, ¿cierto? A los programas de formación del SENA, tanto técnicos, tecnólogos y de formación presencial y virtual, debido a que es un acuerdo que se estableció entre el Estado colombiano y las centrales obreras por allá en el año 2016. ¿Por qué llega esta competencia? Resulta que la Organización Internacional del Trabajo, que seguramente algunos de ustedes han escuchado, a la cual pertenece pues nuestro país, manifestó o recomendó al país la importancia de que los futuros trabajadores conozcan sus derechos laborales, ¿sí? Entonces propuso, le recomendó al país en ese momento implementar una cátedra, digamos, en las instituciones que forman para el trabajo, para que pudieran los aprendices y pues, las personas que están estudiando conocer acerca del mundo laboral y de los derechos que como trabajadores tenemos en nuestro país. En ese momento, pues estaba dando una negociación colectiva entre las centrales obreras y el gobierno en cuanto al tema de todo, digamos, lo que anualmente ellos llaman pliego de peticiones nacional, y esa solicitud que la OIT le recomienda al país, pues fue acogida por estas centrales obreras y pues digamos se manifestó el interés de que esa recomendación realmente pues se hiciera una realidad y no se quedara pues como en una propuesta. En ese momento, pues en medio de la negociación se presentó toda, digamos, como la necesidad de hacer real esa propuesta y digamos que se escogió al SENA para que fuera la primera institución que pusiera en marcha pues este tema. ¿Listo? Digamos que después de que se acordó que esa competencia se iba a implementar, pues vino un trabajo muy dedicado de la Escuela Nacional de Instructores, de la misma organización del trabajo, los sindicatos del SENA y de las centrales obreras para poder estructurar esa competencia, qué era lo que se iba a trabajar, cómo se iba a hacer, qué instructores lo iban a asumir ese reto de poder orientar esa competencia, y fue un trabajo que se demoró pues un tiempo, no, eso no fue de un momento para otro. Como tal, esta competencia digamos que se viene trabajando con los muchachos, con los aprendices, inicialmente con la formación presencial desde el año 2019, ¿sí? Entonces, yo hice parte de los instructores que fueron seleccionados por cada centro para asumir ese reto, ¿sí? Un reto bastante, digamos que comprometedor, un cambio total, porque pues yo estaba acostumbrada a dar formación técnica y pues sacarme como de mi zona de confort fue un reto que me tocó asumir y pues la verdad lo he asumido con toda la disposición y me ha gustado mucho porque creo que es importante que nosotros como trabajadores realmente nos valoremos, realmente reconozcamos que somos importantes para todo el tema del mundo laboral y saber que podamos defender nuestros derechos, que podamos conocerlos, creo que es necesario. Yo a veces a los chicos que están en la presencialidad, que normalmente, buenas noches, Arnes, normalmente son chicos muy jóvenes, ¿sí? Algunos recién graduados del colegio, algunos que
pues han tenido de pronto alguna formación eh, anteriormente. Con ellos a veces trabajar estos temas es un poquito más complicado, porque a veces los chicos eh, parece que este tema como que no fuera tan necesario. Y yo considero que sí es muy necesario. Yo a veces les cuento mi propia experiencia. Yo digo, miren chicos, yo la primera experiencia que tuve la primera vez que tuve un trabajo, eh, pues digamos que en ese momento, primero pues como mi ideal era tener un trabajo y que me generara un ingreso, ¿sí? Pero no sabía nada de las, digamos, de los derechos que tiene un trabajador en Colombia, ¿cierto? ¿Qué tipo de contrato, el contrato que incluye, cuánto tiempo y todo lo demás? Y seguramente en esos instantes, pues yo lo veía normal, ¿cierto? Pues yo trabajaba, me pagaban mi salario, pero pues nunca tuve una EPS, nunca tuve una RL, nunca aporté para pensión. Y tiempo después, cuando ya uno comienza como a conocer realmente todo este tema, uno dice, oiga, qué importante hubiese sido que desde mi primer trabajo yo hubiese cotizado a pensión, ¿cierto? Yo duré 2 años con esa primera empresa con la que trabajé. Y fueron 2 años donde no coticé ni una semana. Hoy en día, cuando pues uno ya comienza a mirar la historia laboral y a mirar cuántas semanas tengo acumuladas, pues uno saca cuenta y dice, oye, qué importante que esas semanas sí se hubiesen tenido en cuenta en este momento. Son casi 100 semanas, ¿cierto? Que suman y que son importantes para nosotros los que de pronto pues tenemos la aspiración de algún día pensionarnos en nuestro país, que es una cosa difícil, que pues tiene muchas situaciones complejas, pero creo que todos anhelamos tener un retiro digno y yo eso lo digo a los muchachos. Creo que todos vamos a tener el punto en que nuestro cuerpo pues ya no nos va a dar más y es importante que tengamos esa posibilidad de tener un retiro digno, pero lamentablemente son muchas las personas que no van a poder tener ese retiro, ¿cierto? Que no van a poder disfrutar de ese descanso tan merecido después de tantos años de trabajo. ¿Por qué? Porque nunca cotizaron a pensión, porque no tienen, no cumplieron con las semanas o con el tiempo que se necesita para poder pensionarlos en Colombia. Entonces, yo les digo a ellos, miren, qué importante hubiese sido que yo en ese momento conociera de este tema. Seguramente no me hubiesen vulnerado mis derechos a tener una DPS, a tener una pensión, a tener o hacer aportes a pensión y tener una ARL, ¿cierto? Entonces yo les digo, eso es muy importante que lo sepamos, que lo conozcamos, porque es que no vamos a decir que el 100% en las empresas en Colombia son malas y vulneran los derechos de los trabajadores. No, hay que reconocer que hay empresas muy comprometidas, respetuosas de las normas y que consideran y valoran a sus trabajadores. Pero hay un porcentaje que sí se aprovecha de la vulnerabilidad de los trabajadores, del desconocimiento de los temas laborales, de la misma necesidad de la persona por tener un ingreso que le permita por lo menos cubrir algunas condiciones básicas de su familia. Entonces, eso creo que es tan necesario conocer de estos temas porque nuestro mundo laboral, y yo le saco cuentas a ellos, no va a ser de 10 años, de 15 años, sino va a ser un tiempo bastante considerable y es importante que en ese tiempo en que nosotros vamos a estar dejando nuestros mejores años, dejando nuestras mejores fuerzas, pues tengamos y recibamos de esas empresas una, unas condiciones de trabajo decente, de trabajo digno, ¿sí? Entonces, trabajar a veces con los chicos más jóvenes es un poco difícil, porque ellos a veces estos temas como que no les llama mucho la atención, no les parece, pero poco a poco uno con el trabajo va como llamándoles y diciéndoles, venga, esto es necesario y ellos van cambiando. Me imagino que con ustedes de pronto va a ser muy diferente, porque yo me imagino que muchos de ustedes ya trabajan, ¿cierto? Yo quisiera que alguno de ustedes me contara en qué trabaja,
si en algún momento de su mundo, de su experiencia laboral, usted ha sentido que le han vulnerado un derecho. ¿Conoce usted los derechos laborales a los que tenemos acceso los trabajadores en Colombia? Entonces quisiera escuchar a uno que otro. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Ninguno? Me tocó como los chicos de la presencialidad. Entonces, bueno, quisiera preguntarle, a ver, a Oscar Andrés Rusinque. Oscar, ¿tú en este momento estás trabajando? ¿Tienes un trabajo? Oscar, ¿sí me escuchas? Buenas noches. Qué Hola, pena, buenas noches. instructora. Tenía un problema aquí con los auriculares, me tocó desconectarlos. Tranquilo. Sí, me decía. Yo te quería preguntar, ¿tú en este momento estás trabajando? Sí, señora. Bueno, y yo quisiera saber, dentro de esa experiencia que tú tienes, no sé cuántos años, ¿en algún momento tú has sentido que te han vulnerado alguno de los derechos laborales que existen en Colombia? Varias veces. Y muchas veces Varias. también apoyado con las mismas leyes que mayormente la ley se hizo para ayudar a las empresas, no tanto al trabajador. Las leyes que soportan y ayudan al trabajador son muy básicas. Bueno, muy bien, gracias por tu aporte, Oscar. ¿Alguien más de pronto nos quiere contar si ha tenido trabajos, diferentes oportunidades? ¿En alguna de ellas ha sentido que se han vulnerado sus derechos? Buenas noches, Juan Manuel Suárez. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, a mí me pasó por el contrario. Más bien de la empresa fue en el momento de pensionarme. Yo tuve un accidente cerebrovascular y Ujú. cuando me fue a pensionar, el lío tan terrible para cobrar la pensión. O sea, metí mal un papel y ese papel se volvió el lío más grande, pues, que terminé con 7 años esperando a que me pagaran pensión. Entonces fue un lío que queda uno completamente desprotegido, digámoslo así, y simplemente el trámite hubiera sido, porque quedó mal una fotocopia, el trámite duró 7 años y una buena plata para el abogado. Entonces, digamos que no sé si sea una vulneración o no, pero es más del Estado hacia el paciente, digámoslo así, o sea, por un error mínimo, simplemente no pagamos y no pagamos. Y se rancharon en eso, fue lo que Exacto. me sucedió. Muchas gracias, Juan. Entonces, mire, seguramente si nos ponemos, si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes, seguramente muchos van a decir, sí, en algún momento sentí que mis derechos fueron vulnerados, ¿cierto? Y de pronto faltó más apoyo de las entidades o de la misma empresa. Y pues a veces uno se siente como desamparado, ¿cierto? Como solo, como dice, bueno, ¿y aquí qué hago? ¿Cierto? Y eso es normal que nos pase, porque pues a veces cuando nosotros hablamos de derechos pensamos que es que eso se lo tiene que conocer son los abogados, ¿sí? Y no, pues sí, ellos son los expertos, ellos son los que saben las normas y todo lo demás, pero nosotros tenemos que tener claro que tenemos unas leyes que de alguna manera nos amparan, nos protegen, ¿sí? Y es importante que pues podamos acudir a ellas de la manera más fácil para nosotros para poder tratar de que esos derechos que se me conceden, ¿sí? En mi condición de trabajador realmente se hagan efectivos. Entonces, ese es como el objetivo de esta competencia, ¿cierto? De que los futuros trabajadores, seguramente muchos de ustedes ya son trabajadores, ya han tenido muchas experiencias, pues puedan de alguna manera tener un acercamiento a que a conocer esos derechos laborales, ¿sí? Yo les cuento, miren, cuando yo estoy con chicos tan jóvenes, chicos de 16 años, de 17, ellos a veces todavía no tienen como tan claro cómo va a ser el tema del contrato de aprendizaje, de cuáles son los elementos
del sistema de seguridad social, cuál es, qué es una cesantía, qué es una pensión, qué es una prima de servicios, ¿sí? Y ellos a veces, pues, de pronto en sus cabecitas piensan que el conseguir trabajo es fácil y que los trabajos pues garantizan todos los beneficios que pues de pronto por ahí han escuchado. Entonces cuando uno comienza a trabajar con ellos comienzan a interesarse y a preguntar, venga, profe, ¿y cómo hace uno para saber a qué tiene derecho? ¿Qué contrato tengo que tener para poder beneficiarme de una prima, por ejemplo? Hay diferentes formas de contratos, ¿sí? Entonces uno va trabajando con ellos esos temas y a los muchachos pues les va interesando, pues a unos más que otros, eso es como todo, ¿no? Yo me imagino que con ustedes pues es un poquito diferente porque pues seguramente ya muchos de ustedes han tenido la posibilidad de trabajar y de tener oportunidades y han ido aprendiendo, así como de pronto también me ha tocado a mí. Yo he tenido, miren, yo en el momento soy instructor de planta del SENA. Logré este nombramiento a través de un concurso que se abrió por allá en el 2005, el primer concurso que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil, y duró 7 años para poder concretar el momento del nombramiento de esas personas que aprobamos todas las fases del concurso. 7 años. Y todavía uno dice, por Dios, el concurso más largo de la historia en Colombia, porque duramos 7 años en el trámite, ¿sí? Y cuando uno cambia, pues yo venía de ser contratista, ¿cierto? Con contratos de prestación de servicios en diferentes centros de formación, en diferentes regionales. Y cuando uno comienza a ver, pues, qué condiciones tiene un contrato de trabajo, ¿cierto? Indefinido, a las condiciones que tenía el contrato de prestación de servicio, pues uno se da cuenta de la cantidad de beneficios, ¿sí? Que, pues, a los que uno tiene derechos. O sea, yo les cuento, chicos, miren, yo cuando recibí mi primera prima, yo decía, Dios mío, esta maravilla, poder recibir una plática que, pues, digamos que no está como en el presupuesto, ¿sí? Y para mí era una cosa que, pues, yo decía, caramba, esto es una maravilla y estos son unos beneficios que, pues, nunca los había recibido, nunca en mi vida laboral, ¿sí? Y las condiciones le demuestran a uno que, pues, hay algunos tipos de contratos que tienen unas garantías que favorecen al trabajador, mientras que hay otras que no tanto, ¿sí? Entonces, eso a veces uno dice, pues eso no debería pasar. Yo considero, no sé si es porque, pues me parece que es muy injusto para aquellas personas que no pueden tener, que no tienen un contrato donde tengan algunos beneficios, ¿sí? Como primas, cesantías, vacaciones, licencia de maternidad y todo lo demás. Entonces, cuando uno trabaja esto con los muchachos, ellos comienzan como a abrir su mente y como comienzan a ver la importancia que es que nosotros los trabajadores sintamos que somos importantes para la empresa, que somos necesarios. Cuando hablamos de producción tenemos que tener en cuenta que hay 3 elementos fundamentales para que exista la producción. ¿Cuáles son? La tierra, el capital y el trabajo. ¿Y quién hace el trabajo? Pues nosotros, los trabajadores. Entonces es importante saber que si alguno de estos 3 elementos falta, no hay producción. Entonces, si somos tan necesarios para que haya producción, tenemos la necesidad de que se nos garanticen unas muy buenas condiciones laborales, ¿cierto? Y pues lamentablemente a veces vemos que los cambios, las propuestas que a veces el tema de política y los gobiernos hacen en cuanto al mundo laboral, al que más afecta es al trabajador. Y uno diría, oiga, al contrario, las normas deben estar es para favorecernos, porque somos nosotros los que dejamos nuestros mejores años en una empresa. Yo les digo a los chicos, muchachos, ustedes hoy tienen 20 años, y cuando llegan a la empresa están jóvenes, con muchas ganas, con mucha energía, ¿sí? Con toda la disposición. Pero cuando los años pasan y ya tenemos 20, 25 años de trabajo, ya nuestras fuerzas no son las mismas. Ya
la energía que teníamos a los 20, ya a los 40, 45, 50, ya no es la misma. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros, en ese tiempo que vamos a estar en una, dos, tres, en varias empresas, recibamos las mejores garantías para que podamos definir nuestro trabajo como trabajo digno y decente? ¿Sí? Eso creo que es muy importante que nosotros, los trabajadores, pues tengamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, esta competencia les va a presentar a ustedes un material donde ustedes van a poder, pues, conocer muchos temas importantes que son necesarios conocer para tener unas garantías de un trabajo digno, de un trabajo decente. Este tema de trabajo decente seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Cuando pues los políticos están en campaña y algunas, digamos como algunas propuestas del gobierno y algunas entidades que buscan establecer las mejores condiciones para el trabajador. Pero entonces uno tiene que conocer qué es trabajo decente, ¿cierto? Definir qué, eso para, cómo es que se entiende qué es trabajo decente. Entonces yo quisiera preguntarle a alguno de ustedes, ¿quién de ustedes quiere opinar y dar su concepto de trabajo decente? ¿Qué condiciones debe tener un trabajo decente? Daniela, por ejemplo. Ya, ya, tutor, es que me pierdo entre trabajo decente, trabajo digno. ¿Y qué condiciones debe tener el trabajo digno? Un salario estable, seguro estable, o sea, todos los requerimientos de un trabajo que beneficie a quien está en esa posición. Es un salario digno, que tenga pensión, que tenga salud, que tenga todos los requerimientos necesarios, que tenga protección, que tenga ARL. Muy bien. Entonces, miren, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes han leído en la Declaración de Derechos Humanos el artículo que define al trabajo como un derecho? ¿Saben cuál es? No, Entonces, miren, nosotros como seres humanos tenemos un grupo, un paquete de derechos que conocemos como derechos humanos, ¿cierto? Son 30 artículos y a veces cuando nos ponen a definir qué es un derecho humano, uno como que duda, ¿cierto? Y como que, uy, pero ¿cuáles serán? ¿Cuántos serán? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay derechos, ¿cierto? Que son para un grupo específico de personas, ¿sí? Como los del trabajador. ¿Para quién son? Para los trabajadores. Pero tenemos un paquete de derechos que nos aplica a todos y que la única condición que tenemos que cumplir es ser seres humanos. Y esos son los derechos humanos. Dentro de esos 30 artículos, donde está el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a no ser esclavizados, a no ser torturados, a la libertad de expresión, el derecho a la familia, a la salud, al bienestar, al descanso. Son 30 artículos. Hay uno muy importante que nos da las pautas que mencionaba Daniela para definir el trabajo digno o trabajo decente. Algunos los llaman, consideran que el trabajo digno y decente es lo mismo. Hay otros, digamos, que dicen que el trabajo digno tiene una cosita más. ¿Listo? Entonces, el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos define el trabajo como un derecho. Pero dice, miren, el trabajo es un derecho, pero tiene que tener unas condiciones para que realmente se considere un derecho. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que sea escogido libremente. Segundo, que tenga unas condiciones equitativas y satisfactorias, ¿sí? En cuanto a las condiciones de trabajo. Tercero, que no te discriminen. Un trabajo donde no te discriminen por alguna característica física, como tu color de la piel, como tu edad, como tu sexo, como tu orientación política, pero tampoco que haya discriminación en el salario. Por trabajo igual, salario igual. Y lamentablemente, pues todavía en Colombia tenemos brechas salariales entre hombres y mujeres. Además de eso, también dice, mire, la remuneración que usted reciba debe ser satisfactoria, ¿sí? Que alcance.
que alcance para pagar los servicios, el arriendo, la cuota de la casa, para pagar los alimentos y todos esos gastos que mensualmente pues tenemos como fijos, ¿cierto? Pero también el salario debe permitir generar calidad de vida, no solo para ti como trabajador, sino para tu familia. Y la calidad de vida tiene que ver también con temas de recreación, ¿cierto? Temas donde el trabajador deje de lado como esas actividades y más bien pueda descansar, pueda disfrutar de un espacio agradable con su familia, de un momento de compartir. Eso es fundamental para que tu trabajo sea considerado un trabajo decente. Y también dice que es importante que nosotros los trabajadores nos podamos unir, nos podamos asociar, agrupar, sindicalizar, ¿sí? El tema de pertenecer a una organización sindical, ¿sí? Entonces, cuando en ese artículo de 23 se definen esas condiciones, uno comienza a decir, claro, pues si yo tengo un trabajo que tenga todas esas condiciones, mi trabajo es decente, mi trabajo tiene unas garantías para mí, tiene unas muy buenas condiciones. Y yo le agrego que para que sea trabajo digno tiene que haber entonces un buen trato. La dignidad es ese respeto y ese valor que usted y que yo como persona merecemos. Y dentro de nuestro trabajo nosotros también merecemos que nos traten bien, que nos valoren, que nos respeten, ¿cierto? Yo creo que a nadie le gusta que en su puesto de trabajo todo el día esté el jefe encima maltratándolo, tratándolo con palabras eh, groseras o en algún momento haciéndolo sentir mal. No, yo creo que a nosotros nos gusta sentirnos chévere en nuestro trabajo, agradables, con buenas relaciones con los demás. Entonces, ahí entra el tema de la dignidad y es muy importante. Entonces, trabajo decente es lo que todos deberíamos tener. Lastimosamente, pues, no todos se cuentan con trabajo decente. Según las estadísticas del DANE el año pasado, en Colombia hay 15 millones de trabajadores, si no me equivoco, 15, 16 millones de trabajadores, o sea, en edad para trabajo, ¿sí? Y decía, de ese número de personas se consideran con trabajo decente alrededor de 6 millones de trabajadores. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el resto? Y ellos consideran trabajo decente, o sea, las cifras que manejan de trabajo decente las toman porque son personas que cumplen con los aportes a la seguridad social, trabajadores que tienen seguridad social, ¿sí? Entonces hacen aporte a salud, a pensión, a ARL y todo. Entonces consideran que si tienen esa condición, pues tienen unas condiciones de trabajo decente. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa con el resto de trabajadores? Entonces, ¿el trabajo de ellos cómo es? ¿No tiene garantías? ¿No tiene respaldo del gobierno? ¿No tiene privilegios o beneficios que tenemos los otros 6 millones que estamos allá en esa estadística? Entonces, esa es una situación bastante preocupante, porque lo ideal es de que todos los trabajadores que tengamos en el país pues puedan tener unas condiciones de trabajo decentes, ¿sí? Y hay una organización que busca que ese trabajo sea decente no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y ha establecido 4 pilares fundamentales para que ese trabajo sea decente. ¿Cuáles son? Que haya oportunidades de trabajo, muchas oportunidades de trabajo, y a veces eso es difícil. Que se garantice la seguridad social a los trabajadores, entonces lo que decía Daniela, una ARL, una pensión, IPS, ¿cierto? Que se cumplan los derechos de los trabajadores, que se les garantice el ejercicio de sus derechos. Y cuarto, que se tenga, o sea, se permita el diálogo social, ponernos de acuerdo, hablar para que podamos llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, cuando esta organización establece esos 4 pilares, pues uno comienza a darse cuenta de que, bueno, con razón hay algunos trabajadores que no están incluidos en ese concepto de trabajo decente, porque muchos trabajadores no aportan al sistema de seguridad social. Algunos trabajadores no pueden ejercer el derecho del diálogo social, de la negociación colectiva, de poder pertenecer a un sindicato para tener la posibilidad de llegar a acuerdos con su empleador, ¿cierto? Entonces,
ahí comienza uno como a ver el tema y comienza uno como a decir, bueno, la cosa no está tan fácil y es importante que todos podamos conocer de estos temas para que, pues en el momento que tengamos la posibilidad de tener trabajos con estas condiciones, pues las aprovechemos y pongamos en práctica esos derechos. Y en el momento en que no, pues podamos de alguna manera, ojalá pues buscar opciones para que realmente tengamos garantías en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, este tema del trabajo decente es complejo. Aquí nos podemos quedar muchas horas hablando, ¿cierto? Y seguramente muchos de ustedes tendrán experiencias que contar, eh, casos que presentar para poder ambientar este tema y poder compartir más sobre la temática. ¿Listo? En la formación que ustedes están tomando de manera virtual, hay un material muy interesante que trata muchos de estos temas que yo les he mencionado. ¿Listo? Me imagino que ustedes pues son muy juiciosos y conocen muy detalladamente su programa de formación y el espacio que está creado en territorio en donde se les ha, digamos, puesto disponible el material de formación, la guía de aprendizaje y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, yo quiero mostrarles hoy las dos actividades que la guía número 1 propone para este tema de los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Sí? Cuando ustedes comiencen a consultar ese material, van a poder, digamos que, conocer más al detalle muchos de los temas que hoy les he hablado, de trabajo decente, de la misma Organización Internacional del Trabajo, de los derechos humanos, ¿cierto? De los derechos fundamentales en el trabajo que promueve la OIT, ¿sí? De los derechos individuales que tenemos en nuestro país y muchos otros temas que son necesarios, pues que nosotros como futuros trabajadores o como trabajadores en este momento tengamos claros, ¿sí? Porque a veces pues tenemos unas oportunidades de trabajo con muy buenas condiciones, pero no está de más que conozcamos estos temas y reforcemos todos esos, digamos, esos conocimientos que ya tenemos sobre los derechos que tenemos como trabajadores. ¿Listo? Entonces, yo les voy a compartir acá la guía para poder explicarles cuáles son las dos actividades, cuál es el material y cuál pues es la evidencia que ustedes tienen que entregar. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles acá la guía de aprendizaje. Ahí creo que ya la va a comenzar a compartir. Entonces, esta guía la voy a llevar al inicio, seguramente la que ustedes han venido desarrollando con las otras instructoras, con Diana, con Francis, en cada una de las competencias que ellas pues orientan, ¿cierto? La parte de derechos fundamentales pues es la última. Entonces por acá vamos bajando, voy bajando rápidamente para no quedarme ahí como en esas actividades que ya ustedes las han seguramente realizado. Y por acá más adelante, espérenme y la buscamos. Presentarnos, a ver, por acá falta un poquito. Acá en esta parte, en la página 17, comienza a aparecer nuestra competencia. Mire, aquí está. ¿Listo? Entonces, la actividad es la 3.4. ¿Sí? Y la competencia que vamos a desarrollar es ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿Sí? Estas actividades, esta competencia tiene, o esta actividad, digamos, general, tiene dos entregables. ¿Sí? Está el punto 341 y más abajito pues está la actividad 3.4.2. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Entonces, la 3.4.1, es una actividad que busca que ustedes
conozcan el tema de los derechos fundamentales relacionados con el trabajo. ¿Cuál es el material que que van a consultar? El material es Derechos Fundamentales en el Trabajo. ¿Listo? ¿Dónde está ese material? Entonces, ustedes en su curso entran a contenido del curso, entran a la carpeta que se llama proyecto y entran al módulo 1. ¿Sí? Aquí, ahí está material de formación. Entonces, espérenme, les dejo de compartir la guía y les comparto dónde está el material. ¿Listo? Para que tengamos ahí claridad. Regálenme un segundo y yo les comparto. Y yo comparto por acá. Espérenme, ahí está. Listo. Entonces, esperen un segundo que se pueda ya ver la pantalla. Entonces, miren, aquí que hice, entré al programa, a la ficha, ¿cierto? Entré a contenido del curso y él me mostró todas esas carpeticas. Entonces, me voy a devolver para que cuando ustedes ingresan, aparece así como está. Aparece el nombre del programa, ¿cierto? Una carpeta de inducción, que ya ustedes seguramente cumplieron con esas actividades, y la carpetica de proyecto. Entonces entran a la de proyecto. ¿Listo? Luego van a entrar a donde dice módulo 1. ¿Sí? Y en esa carpetica encuentran materiales de formación y guía de aprendizaje 1. En materiales de formación, entonces hay diferentes materiales para todo el tema de las competencias que están viendo con la instructora Diana y con la instructora Franci, y también seguramente hay algún material que es el que trabajan o les sirve de referencia para las actividades que están haciendo con el instructor de actividad física. ¿Listo? Dentro de ese material hay digamos como un documento que se llama Derechos Fundamentales en el Trabajo. Entonces ustedes le dan clic y acá aparece el material. ¿Listo? Le deben dar clic donde dice clic aquí para acceder al recurso educativo versión web. ¿Listo? Entonces aquí me toca irme a la otra pestaña porque Territorium abre muchas pestañitas y les voy a compartir entonces cómo se ve. No, es este. Listo. Entonces acá, ahí ya está que comparte, comienza a visualizarse el material de derechos fundamentales en el trabajo. ¿Listo? Es un material que está organizado por temas, por contenidos. ¿Sí? Entonces, habla de la introducción, del trabajo a la sociedad, de la ciudadanía laboral y todo lo demás. Ustedes pues tienen que comenzar a verlo. Regálenme un segundito, por favor, qué pena. ¡Más, estoy ocupada, hombre! Uy, esa niña sí es panzona. Preciso a la hora como está trabajando y ya no se tocó. Uy, hazla duro. Vamos a ver. Toda la tarde ahí jodiendo y ahora es que va a hacer popó. No sé cuándo se va a aprender a limpiar. Persona. Listo, qué pena con ustedes. Bueno, entonces acá, ¿estamos dónde? Acá. Entonces aquí está el contenido, ¿cierto? Del documento, del material que tenemos que consultar para poder realizar las actividades que nos propone nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí, pues bueno, si ustedes quieren ver el contenido por cada uno de los temas, pues le dan acá en el botoncito ver contenido. Si lo quieren ver general, pues entonces le damos acá al ver contenido, digamos como el botoncito más grande, y él comienza a mostrarnos digamos, todos los módulos, ¿sí? Pero de manera continua. Simplemente vamos leyendo, le damos continuar y él nos va presentando la siguiente información. ¿Listo? Este es el material que ustedes deben consultar
para poder desarrollar la guía de aprendizaje, las dos actividades que propone la guía. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas dos actividades? ¿Les quedó claro dónde está el material y cómo lo deben consultar? No. Listo. Ahora, ¿cuáles son las dos actividades? Entonces yo les voy a compartir nuevamente acá la guía de aprendizaje. ¿Listo? Recuerden que las dos actividades son las últimas que aparecen en el documento. Ya después de estas dos actividades aparecen las actividades de evaluación que muchos aprendices, para poder tener claro cuál es el entregable, pues entonces visualizan este cuadrito y ahí están todas las actividades que ustedes deben entregar. ¿Listo? Entonces, nos devolvemos un poquito y estamos en la actividad 3.4, ¿cierto? 3.4, que es donde aparece la competencia ejercer derechos fundamentales. La primera actividad es la 3.4.1, ¿sí? ¿En qué consiste esta actividad? Entonces, esta actividad, primero, el material que tenemos que consultar es el que les acabo de compartir. ¿Listo? ¿Cuál es el entregable? Entonces, el entregable es un texto argumentativo sobre el trabajo como derecho humano fundamental. ¿Sí? Entonces, ustedes allá en el material van a encontrar el tema de los derechos humanos, el artículo que yo les comento que es el 23 donde habla del derecho al trabajo, ¿sí? Van a encontrar información sobre la Organización Internacional donde establece qué es trabajo decente, ¿sí? Entonces ustedes muy juiciosos, después de leer el material, ustedes se van a sentar a escribir el texto argumentativo. Bueno, lo van a digitar allá en sus computadores, ¿cierto? Y van a dar su opinión de por qué el trabajo es un derecho fundamental para los seres humanos, para nosotros, ¿sí? Y seguramente ustedes allá pues van a tener la posibilidad de expresar todas esas, digamos, apreciaciones, inquietudes, quejas, reclamos acerca del mundo del trabajo, ¿listo? Entonces, la idea es de que primero lean el material y luego sí comiencen a dar su aporte de por qué el trabajo es un derecho fundamental, por qué es tan necesario para nosotros poder tener un trabajo y con buenas condiciones, ¿sí? Entonces, ese documento, pues la guía propone que tenga 6 hojas. Y uno diría, Dios mío, 6 hojas, eso es muy largo, ¿cierto? Pero creo que es un tema que va a ser muy fácil poder redactarlo y poder dar su apreciación, porque muchos de ustedes seguramente ya han tenido oportunidades de trabajo, unas excelentes, unas de pronto buenas, unas de pronto no tanto. Entonces, en ese documento ustedes van a poder hacer, digamos, desahogarse y colocar todo lo que ustedes consideran es importante que se tenga en cuenta para realmente definir al trabajo como un derecho fundamental para nosotros, ¿sí? Entonces ahí está la evidencia, la primera evidencia que deben entregar, ¿listo? El material es un material agradable, muy completo, hay algunos enlaces que ustedes pueden consultar donde hay algunos documentos que les va a permitir de pronto reforzar el tema, hay algunos videos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, pues, hacer toda la consulta de su material para poder después hacer el texto argumentativo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿O queda claro? Está claro. Listo. Entonces, bueno, ustedes juiciosos ven el material, ven los videos que están ahí anexos. Bueno, hay algunos documentos que los pueden descargar, son documentos bastante interesantes que de pronto, pues, en algún momento les podrán servir. Entonces ustedes los guardan, los descargan todos y los guardan por ahí en una carpetita que se llame Derechos Fundamentales en el Trabajo para que pues cuenten con un material que de pronto en algún momento ustedes, sus familiares, sus compañeros en el trabajo pues les puede servir. ¿Listo? Entonces esa es la primera actividad. ¿Listo? Como ustedes saben, estos cursos, digamos, estos programas vienen muy organizados, ¿cierto? Y ellos nos dan unas fechas para poder enviar la evidencia, ¿sí?
Entonces, esta primera actividad tiene plazo para subirla el 14 de marzo, o sea, el próximo lunes. Ellos proponen que la actividad se puede hacer en 24 horas, ¿sí? Porque es ver el material y pues hacer el texto argumentativo, ¿sí? Esa es la propuesta que ellos pues hacen para la presentación de esta primera actividad. De todas formas, chicos, nosotros entendemos que muchas veces ustedes pues tienen algunos compromisos, tienen algunas actividades, y sé que por ejemplo con la instructora técnica tienen muchas actividades. Entonces igual la actividad se va a programar con esas fechas, pero va a quedar disponible para que usted, si en dado caso no alcanza a enviarlo dentro de las fechas establecidas, usted pueda tener la oportunidad de enviarlo, ¿sí? Y pues entonces quedará como envío fuera digamos, después del tiempo. Y lo que podemos hacer es, cuando yo esté revisando cada una de las actividades, aquellas que fueron enviadas después de la fecha, pues podemos bajarle unos punticos, pero no tantos, ¿sí? Porque yo entiendo que ustedes pueden tener toda la disposición para hacer la actividad, pero a veces hay situaciones que nos complican y que nos pueden retrasar, ¿listo? Entonces, si la actividad, digamos que el puntaje son 100 puntos, ¿cierto? Para aquellos que se dedican, hacen su actividad, aprovechan este fin de semana antes de ir a ejercer nuestro derecho a la democracia, o después se sientan juiciositos, hacen su tarea, lo envían en el tiempo, ¿cierto? Pero si de pronto no alcancé, entonces cuando la envíe, pues la instructora se va a tomar toda la dedicación de leer su documento, ¿cierto? Y si el documento es demasiado bueno, que cumple con todos los requisitos del texto argumentativo, pues entonces esos punticos menos por enviarlo fuera de la fecha serán muy pocos, ¿listo? Porque yo también fui estudiante, me pongo en sus zapatos, chicos. Yo sé que asumir este reto de la formación totalmente virtual es mejor dicho, una determinación que muy pocos la tienen, ¿sí? Y los felicito por esa decisión, por esa determinación. Entonces, digamos que no se va a ver tan afectado la nota si de pronto la envían un poquito después de la fecha que establece digamos, toda la parte administrativa de la programación de las evidencias, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero ojalá, si lo pueden enviar dentro de la fecha, pues mucho mejor, ¿listo? La siguiente actividad que ustedes deben presentar, entonces, está muy relacionada con un tema que se presenta como mecanismos para la materialización de los derechos. Estos mecanismos, muchachos, nos los entrega nuestra Constitución Política. Yo quería preguntarles, ¿ustedes han leído la Constitución Política de nuestro país? ¿Quién la ha leído? Levante la mano. ¿O quién por lo menos le ha echado una ojeadita? Daniela. Muy bien, Daniela. De pronto decimos, uy, Dios mío, yo sé que existe la Constitución, que es la de 1991, que ya cumplió 30 años el año pasado. Ay, pero realmente no me he tomado el tiempo de leerla, de mirar a ver qué es lo que dice, ¿cierto? Y la Constitución, no se nos olvide, es la norma más importante de nuestro país. Es la ley de leyes, ¿cierto? Y a veces, lastimosamente, uno ve cómo hay acciones que pisotean y vulneran, y mejor dicho, dejan mal parada esa Constitución, ¿sí? Entonces, esa misma Constitución, ese documento tan importante que deberíamos conocerlo, porque es que en esa Constitución se establece cómo debe funcionar el Estado colombiano, ¿cierto? Cómo debe funcionar todos sus entes territoriales, los diferentes, ¿cómo le decimos? Cómo debe funcionar el gobierno, las cortes, todo, ¿cierto? Entonces deberíamos conocerlo para poder entender un poquito cómo es ese tema. Esa Constitución nos entrega a nosotros varios mecanismos para defender nuestros derechos, ¿sí? Y son mecanismos que no necesitamos tener un abogado para poder ponerlos en práctica. Es simplemente nosotros conocerlo y pues presentarlo
y utilizarlo. ¿Sí? Entonces, esa segunda actividad se enfoca en esos mecanismos. Y dentro del material de apoyo o material de su formación, hay un módulo, podemos decirle, que se llama Mecanismos de Materialización de Derechos. Les voy a compartir acá para que lo vean. Regálenme un momentico. Es este. Entonces acá miren que hay un título, el punto 3, ¿cierto? De nuestro material macro. Ahí el punto 3 se llama Mecanismos de Materialización de Derechos Fundamentales. Si yo le doy acá ver contenido, entonces él me va a mostrar esos mecanismos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Tenemos la acción de tutela, tenemos por acá más adelante el derecho de petición, tenemos por acá más adelante la acción de cumplimiento, las acciones populares y de grupo, y tenemos mecanismos legales para la protección de los derechos. Si ven que cuando les hablo de que hay enlaces, son materiales que complementan esa información que ustedes pueden estar viendo acá. ¿Listo? Entonces, ustedes muy juiciosos van a leer estos mecanismos. ¿Para qué sirven? ¿En qué caso los uso? ¿Cuáles son, digamos, si hay un formato específico para poder utilizarlo? ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes han utilizado uno que otro. No sé si de pronto han interpuesto un derecho de petición o de pronto en algún momento han interpuesto una tutela, ¿cierto? Entonces, pues los que lo hayan de pronto ya utilizado se les va a hacer mucho más fácil entenderlos y poder consultar toda la información. Los que no, pues es interesante que conozcamos esos derechos, esos mecanismos, que en algún momento los podamos poner en práctica. Porque están hechos para que nosotros los utilicemos, muchachos. Esto no es exclusivo de los abogados. Para nosotros hacer una acción de tutela no necesitamos un abogado, ¿no? Ni siquiera hay un formato, digamos que sea, este es el formato que tienen que utilizar para interponer una acción de tutela, si no, no se puede hacer. Hay unas propuestas, hay unos modelos que podemos utilizar, ¿sí? Pero estos mecanismos como tal están hechos de manera tan fácil de usar, porque es que es para todos nosotros los colombianos, desde el que tiene menos recursos hasta el que tiene más, ¿sí? Pues el que tiene más seguramente tendrá un abogado y podrá decir, no, pues yo pago al abogado para que el abogado me redacte esa tutela muy, muy bien y pueda ganar la solicitud que presento en ella, pero no necesariamente tenemos que contar con un abogado para emprender el uso de alguno de estos mecanismos. ¿Listo? Entonces, ustedes van a consultar el material del punto 3 que se llama Mecanismos de Materialización de Derechos. ¿Y qué van a entregar? Entonces, la actividad, la evidencia como tal, es una infografía. Una infografía. Entonces, profe, ¿y dónde voy a hacer esa infografía? Entonces hay muchas páginas que ustedes pueden utilizar para hacer infografías de manera gratuita. No hay necesidad de pagar una cuenta de algún programa, de alguna página en especial para poder hacerlo. Una infografía es como tal una representación del tema, pero donde hay más imágenes que texto, ¿sí? Donde la mayoría de la información se obtiene a través de imágenes. ¿Listo? Entonces, ustedes van a hacer una infografía, es que casi no se alcanza a verla aquí, donde ustedes hagan una descripción, ¿cierto?, de cada uno de estos mecanismos de materialización de derechos. Entonces van a incluir de la acción de tutela, del derecho de petición, de la acción de cumplimiento, de las acciones populares y de grupo. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer en la segunda actividad. ¿Sí? Esta infografía no va a ser tan extensa como el texto argumentativo. Puede tener una página, máximo 2. ¿Sí? Entonces, no es una actividad pues en la que vamos a tener que utilizar demasiadas imágenes y mucha información, sino muy sencilla. Van a presentar sus mecanismos de materialización de derechos y ojalá
lo que usted realmente le quede, lo que usted considere que es más importante para poder usar cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene unas condiciones diferentes. Por ejemplo, una tutela se la presentamos a un juez de la República, mientras que un derecho de petición lo podemos presentar ante una autoridad pública o privada, ante alguna empresa con la que tengamos algún vínculo, ¿sí? Y pues digamos que hay diferencias entre ellos. Entonces en esa infografía ustedes pueden resaltar esas características que hacen único ese mecanismo de materialización de derechos. ¿Listo? Esa es la segunda evidencia. Entonces, les puedo recomendar, para la infografía pueden utilizar, la pueden hacer en unas páginas que se llaman Canvas, hay una que se llama Lucidchart, hay otra que se llama Visme, ¿sí? Son como de las más conocidas, pero pues si ustedes tienen alguna otra herramienta para poder hacerla, no hay ningún problema. No hay definido como tal, la infografía tiene que estar en tal herramienta, no. Ustedes son libres de escoger la herramienta que quieran utilizar para hacer esa infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección o de materialización de derechos. ¿Listo? Entonces, fácil en Google, infografías o ¿dónde puedo hacer una infografía? Y ahí les van a salir muchísimas páginas. Unas tienen versiones gratuitas por cierto tiempo, con su correo Micena o con su correo Gmail, se registran y hacen su infografía, la descargan como un PDF y esa va a ser la evidencia que ustedes van a enviar, aunque aquí dice que se debe enviar en JPG, ¿sí? Pues a veces es más fácil en JPG, entonces la envían en ese tipo de archivo, en ese formato, para poder pues hacer, digamos que cuando ustedes la envíen, yo voy calificando, voy mirando cómo la presentación, la descripción de cada uno de los mecanismos y pues asimismo se les irá calificando pues esta actividad. ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esta actividad para poder resolvérsela, sobre la infografía. ¿La fecha para cuándo sería? Bueno, regálenme un segundo y yo ya les confirmo la fecha. Espérenme, por acá reviso el cronograma. Entonces, me dice que, regálenme, yo busco mis evidencias por acá, que son las últimas. ¿Dónde está? Esta no es. Presentación, cuestionario, no. Regálenme un segundo y yo busco acá las fechas que propone el cronograma. Bueno, entonces, la infografía que es sobre los mecanismos constitucionales de protección, ¿cierto? Está propuesta para que el plazo máximo sea el 16. El 16 es el próximo miércoles, ¿sí? Entonces tienen unos días para, primero, consultan el material. El material no es tan largo. Ojalá puedan consultar los enlaces web que propone. Hay unos más larguitos que otros, hay unos videos. Son muy interesantes porque los videos son chéveres porque tú puedes ver el video y vas tomando nota. Voy sacando las características del derecho de petición. Entonces, bueno, primero que se puede presentar de manera escrita y manera verbal. Listo, eso es una característica importante que puedo mencionar allá en mi infografía. ¿Listo? Entonces, pueden ver los videos, pueden ver algunos materiales que se anexan para reforzar el tema, ¿sí? Hay un material, si ustedes cuando lo estén trabajando se van a dar cuenta, hay un material que es el mismo, cuando ustedes les habla sobre el mecanismo y les presenta un enlace. El material, cuando ustedes lo abren, es el mismo documento. Lo que pasa es que en ese material tiene pues los mecanismos y entonces lo que hace es que les dice en qué página específicamente está el tema, ¿sí? Pero es el mismo documento para todos. Entonces ustedes lo pueden bajar y voy a sacar la información sobre la acción de tutela. Bueno, aquí me dice que en la página tal, me ubico en ese documento, como ya leí lo que me presenta el material, refuerzo los conceptos, las características con el documento en la página que me propone el mismo material de apoyo. ¿Listo? Entonces, la fecha de la infografía, recuerden, es hasta el próximo 16. ¿Sí? Entonces, ya está, yo les habilité las dos evidencias.
a partir de hoy, ¿sí? Porque pues sé que de pronto algunos terminamos y dicen, bueno, yo de una vez me voy a poner a hacer esto para ir adelantando. Entonces, ya está habilitada el enlace para enviar las dos evidencias, pero cada una, digamos que tiene la fecha que propone el calendario. Claro está, como les mencioné, yo les dejé habilitado el de poder recibir entregas después del plazo y igual, aquellos aprendices que de pronto por sus ocupaciones, por diferentes acciones, no pudieron enviar la actividad en el momento hasta la fecha que indica el cronograma, pues entonces digamos que lo que vamos a hacer es unos punticos menos, no muchos, ¿sí? Por ese envío retrasado. ¿Listo? Esa es como la condición para que ojalá pues lo puedan enviar dentro de la fecha. Pero si no, igual lo van a poder enviar y digamos que no es un castigo. Digamos que como la pequeña sanción es bajarles unos punticos en la calificación que propone pues para cada una de estas actividades. ¿Listo? Entonces, les confirmo entonces la fecha de la infografía hasta el 16 y el texto argumentativo hasta el 14. ¿Listo? Entonces, creería yo que primero pues podrían hacer la que es más, digamos, que tiene menos tiempo, que es el texto argumentativo, ¿sí? Para que hasta el lunes a medianoche, yo les dejé hasta las 23:50, creo que es la hora máxima, para que puedan enviar la actividad a tiempo. ¿Listo? Pero, pues si no, igual la pueden enviar después de la fecha que establece el cronograma. Entregan su texto argumentativo y pueden dedicarse pues a hacer la infografía en cualquiera de las páginas que les mencioné, Canvas, Visme, Lucidchart o otra que ustedes conozcan, y pues el plazo sería hasta el 16, también a medianoche. Dime, Daniela. Doctora, te quiero preguntar, pues, primero, pues agradecerte, digamos que por el plazo extra, porque en mi caso sí lo voy a necesitar. ¿Existe una fecha límite total donde definitivamente ya no te podamos entregar las evidencias? Bueno, según lo que estuvimos hablando con la instructora Diana, ustedes saben que esta fase va hasta el 11 de abril, ¿cierto? Hasta el Cierto. 11 de abril. Entonces, pues ese sería también el plazo máximo, porque ya después, en la siguiente fase, yo ya no estoy con ustedes, ¿sí? Sino que entrarán de pronto otros instructores, no sé si de pronto para el tema de seguridad en el trabajo o matemáticas, otras competencias que tienen que ver, y pues entonces igual ya no estaría, digamos que no estaría presente como para las sesiones y eso, pero igual las actividades que se vayan enviando, igual a nosotros nos corresponde el poder evaluar. ¿Listo? Entonces Bueno, ahora ustedes no van a decir, ay no, como la profe tiene que estar ahí pendiente, así ya no esté con nosotros, ya no nos volvamos a ver en una sesión, pues entonces yo me, 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 me pongo un poquito perezoso y no hago nada. No, porque después entonces se le acumulan más actividades y entonces cumplir con una o dos es hasta fácil, pero ya cuando tengo 5, 6, 7, 8, como que me dice, ay Dios mío, esto ya no pude, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ojalá las puedan enviar dentro de las fechas, pero si no, muchachos, ustedes las van enviando en la medida de lo posible, ojalá antes de que terminemos esta fase, ¿listo? Y vale. si ustedes me escriben, por ejemplo, yo ahorita les voy a dar mi número de teléfono por si de pronto ustedes tengan algún grupo de WhatsApp, me quieran incluir y me están por ahí molestando, profe, mira qué tal cosa, profe, que no entendemos tal, yo les puedo ayudar y contestar por ese grupo. Si no, pues ustedes van a tener también mi número y me pueden molestar en el momento que ustedes lo consideren. Yo a veces me demoro un poquito para contestar los WhatsApp, a veces los contesto muy rápido, depende, porque yo tengo además de las fichas que hoy tengo acá programadas, tengo 6 fichas más. Entonces, pues con cada una tengo un horario, a cada una le tengo que estar contestando, mire que tienen que hacer esto. Entonces ustedes me van a tener paciencia si me envían un correo o me envían un mensajito de WhatsApp, hasta cuando yo tenga el tiempito me siente y comience a contestar todos esos mensajes. ¿Listo?
pero la Profe, idea es poder colaborarles en lo que ustedes requieran. gracias, profe. Pregunta, nosotros sí tenemos WhatsApp y tenemos un WhatsApp de ética. ¿Te molestaría si te agregáramos a nuestro WhatsApp de ética? No, Digamos no que hay para ningún problema, no hay ningún crear un problema, WhatsApp porque de imagínense ustedes transversales. un WhatsApp a ética, un WhatsApp a derechos, un WhatsApp, no, Ajá, eso se llena uno de así grupos y estamos. Dios mío, se vuelve, Tipo que así estamos. se vuelve uno Vale. loco, se vuelve uno loco con tantos grupos de WhatsApp. Entonces, no se preocupe. Si me quieren agregar al grupo de ética, ustedes me agregan Eh, y cuando tengan alguna Creemos. duda sobre el tema de derechos fundamentales, ustedes me escriben, María Alejandra, te necesitamos porque tenemos esta inquietud y yo ahí pues estoy pendiente y cuando sea de mi tema, con mucho gusto yo les voy a contestar. Pero si son temas con la profe Fran y eso, pues yo me quedo, yo veo los mensajes, pero me quedo calladita porque no son para mí. ¿Listo? No, no, igual nosotros no somos muy spammers, o sea, preguntamos lo que tenemos que preguntar y ya. Exacto, sí, porque es que hay otros, yo por ejemplo con los chicos los que son presenciales, muchachos, yo les digo, no, ustedes más bien me escriben y yo con mucho gusto les contesto porque es que con esos grupos, Dios mío, uno se entera hasta de lo que no se tiene que enterar. Pero pues yo sé que ustedes son, digamos, más juiciosos, más dedicados y entonces seguramente las consultas que hacen son muy Ujú. relacionadas con su proceso de formación. Pero pues Sí, ustedes realmente sí. entenderán, los muchachos de la presencialidad, ellos están en otro cuento. Entonces con ellos es totalmente diferente. Entonces, por eso yo con ellos les digo, no, yo no acepto que me incluyan en ningún grupo, yo les doy mi número, si usted me quiere llamar, si usted me quiere escribir, perfecto, pero lo hace cada uno individual, porque es que ya he tenido unas experiencias con grupos de WhatsApp que no han sido tan buenas, ¿sí? Entonces es mejor así. Pero pues con ustedes creo que no hay ningún problema, entonces pues no hay inconveniente, ahí les envié mi número por el chat para que me agreguen y con mucho gusto voy a estar pendiente de cualquier duda que tengan para poder acompañarlos y que este proceso pues lo puedan terminar con toda con todo el éxito que sé que muchos de ustedes están dispuestos a terminar este técnico con todas las ganas y pues para mí como les vuelvo a decir es me parece admirable la decisión que ustedes pues tomaron de formarse de esta manera virtual. Creo que todavía en nuestro país la formación virtual le falta mucho, ¿sí? Hay, eh, no sé, dedicarse más tiempo, valorar lo que es la formación virtual, ¿sí? Y pues eso es un poquito complejo y creo que ustedes al asumir este reto es de admirar. Entonces los felicito y espero de que verdad todos puedan cumplir con sus actividades, con todo lo que el programa les ofrece para que en verdad puedan certificarse y poder obtener pues ese título que seguramente para muchos va a ser una nueva oportunidad. ¿Listo? Listo. Entonces, muchachos, recuerden que tenemos entonces dos actividades, ¿cierto? Una es el texto argumentativo y la otra es el tema de la infografía. ¿Listo? Para que pues puedan determinar su tiempo, escoger el momento, ojalá en estos días, para que puedan dedicarse a cada una de esas actividades. No son muchas, entonces pueden pues hacerlas con calma para que puedan cumplir con el envío de estas actividades. ¿Listo? Hay otras actividades que pues la verdad chicos, eh, les voy a ser sincera, yo estoy bastante enredada con esas actividades, porque son más que todo unos foros, pero están un poquito complejos porque están incompletos, ¿sí? Entonces, yo le propuse a la instructora Diana que en lo posible el próximo viernes nos podamos reunir nuevamente, ustedes y yo, para revisar de esas actividades que están ahí, que son sobre todo algunos foros, cuáles son los que se tienen que presentar. ¿Listo? Entonces, yo les estaré enviando con tiempo la invitación para que el próximo viernes nos podamos reunir nuevamente
Y como ya se supone que estas dos actividades están listas, adelantadas, terminadas, entonces nos podamos dedicar a esas otras actividades que se proponen en el espacio de territorio. ¿Listo? Pero entonces, por ahora, ustedes, muchachos, dedíquense a leer el material, comenzar a hacer su texto argumentativo y después hacer la infografía. Y las otras actividades que están pendientes, pues el próximo viernes se las tendré ya más claras, les estaré explicando una por una, más que todo son foros, entonces ustedes saben que los foros es dar como un aporte a un tema, ¿sí? Y pues ahí esas tendrán también unas fechas, esas sí son más, digamos, más flexibles, las fechas para poder participar, ¿listo? Y entonces así trabajaremos esas actividades, dejaremos claros las fechas en que podamos participar en esos foros, porque la gran mayoría son foros temáticos, y así pues podríamos completar los temas que propone la competencia para que puedan pues ustedes el 11 de abril finalizar con esta fase cumpliendo con todas las actividades que se proponen. ¿Listo? Entonces, yo les estaré publicando en Territorium la nueva invitación para que el próximo viernes nos volvamos a encontrar. Yo les quería preguntar, ¿el horario que les presenté a las 6:30 está bien para ustedes o de pronto quieren que lo hagamos un poco más temprano o está, digamos que en un horario adecuado? Para mí está perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿les parece que a las 6:30 está bien? ¿Sí? La programamos entonces para las 6:30 la próxima semana también. ¿Sí? Listo, entonces Sí. yo les estaré, así como les coloqué el anuncio, ¿cierto? Entonces el anuncio con la invitación, con el enlace de Meet para que nos podamos reunir y en esa nueva sesión, pues bueno, estaremos hablando. Ojalá ustedes después de leer el material traigan inquietudes, ¿cierto? Entonces me digan, profe, mira que en tal material vimos tal cosa, hablemos un poquito sobre esto, para que pues nuestra sesión se haga muy amena, muy, digamos que no sea como la clase, el profesor sino que sea una conversación entre pues, trabajadores, entre futuros trabajadores algunos, y podamos conversar de temas que son de interés para todos. ¿Listo? Entonces ahí les estaré explicando esas actividades y pues estaremos revisando cada una de ellas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Bueno, si ustedes tienen, además del grupo de WhatsApp, tienen alguna otra inquietud, yo recuerden que en Territorio tenemos el espacio del chat. En el perfil que yo tengo publicado, dice para la ficha terminada en 78 cuál es el horario del chat y para la terminada en 79 cuál es el horario del chat. Entonces, si en algún momento quieran de pronto también consultarme alguna inquietud que tengan. En ese horario yo voy a estar ahí conectada, ¿cierto? Para pues atender cualquier inquietud. Pero si a usted se le hace más fácil por el grupo de WhatsApp, listo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Dime, Daniela. Pero las reuniones por Meet sí son de las dos fichas, ¿cierto, tutora? Sí, esta reunión de mí es para las dos fichas. 78, 79, ok. Listo. El horario del chat sí lo coloqué el lunes y para la otra ficha el miércoles. La pueden consultar en el perfil del instructor, en el caso mío, María Alejandra, y ahí dice, para la ficha tal, el chat de tal hora a tal hora, y para la ficha terminada en 79 de tal a tal hora. Entonces, si usted en ese momento está conectado en territorio y tiene alguna pregunta, ay, me acuerdo que la profe está conectada aquí, entonces ahí por el chat me pregunta si es el caso. Si no, por el WhatsApp, usted me escribe por el grupito y con mucho gusto yo les voy contestando cualquier inquietud. ¿Listo? Dime, Daniela. Te pregunto. ¿Quieres dejar como un horario y un día también específico para el grupo de WhatsApp? Pues bueno, no, yo creería que en el momento que ustedes necesiten. ¿Listo? Ok. No, yo tengo muchos grupos, como les digo, tengo 8 fichas programadas, pero yo saco mi tiempito, yo saco el tiempito para poder estar contestando los correos, para poder contestar el WhatsApp. Entonces, a veces, por ejemplo, tú me escribes, no sé, pongamos a las 10 de la mañana
y pues a esa hora estoy todavía con las fichas conectadas. Entonces de pronto no te voy a contestar a las 10, pero por ahí a las 11, 10 y 40 me doy cuenta, ay, este mensajito es para mí y rapidito te contesto. Entonces, no nos pongamos como ahí como tan definir una, porque puede que en el momento que yo te diga en este momento, bueno, entonces en el grupo de WhatsApp, a ver, voy a estar los jueves en las horas de la mañana, y puede que ese día me programe una cita médica, o me toque ir al colegio de mis niñas, o alguna actividad que pues no falta, ¿cierto? Para cosas de cosas personales y de la familia. Entonces, preciso, ay, no me pude concentrar, no estuve ahí presente y qué pena con los chicos. Entonces, más bien, en el momento que usted tenga alguna duda, me escribe, me da unos minutitos que yo le pueda leer, le pueda contestar y no hay ningún problema. ¿Listo? Vale. Listo. Bueno. Listo, chicos. Entonces, recomendación, lean el material. ¿Listo? El material es agradable, es muy chévere, tiene información muy, muy fácil de poder entenderla, o sea, no es un material complicadísimo, no, esto es solo normas, leyes, esto mejor dicho. No, es un material bien, bien didáctico, lo leen, consultan los enlaces web, ¿sí? Para que puedan, digamos, tener más soporte de cada uno de los temas y van haciendo su actividad. ¿Listo? Es una actividad que yo sé que la van a sacar fácil, no es una actividad que uno diga, no, mejor dicho, ahora hagamos un ensayo sobre tal. Es una actividad que les aseguro está muy relacionada con lo que nosotros hemos vivido como trabajadores, cómo nos hemos sentido, en qué momento hemos sentido que no, que realmente nuestros derechos los han pisoteado, que nos hemos sentido vulnerados, pero habrá otros momentos en que dirán, oiga, viendo lo que está en el material, puedo decir que las oportunidades que he tenido en mi vida laboral han sido trabajo decente, trabajo con condiciones, ¿sí? Entonces, sé que va a ser una actividad muy agradable para ustedes porque el material es un material muy interactivo, muy chévere y que es un material que no es nada complicado para poder entender cada uno de los temas. ¿Listo? Entonces, muchachos, sé que seguramente muchos de ustedes tienen actividades, tienen ahorita, bueno, ya mañana es sábado, pero pues seguramente tienen algo que hacer, alguna actividad pendiente con sus familias, con la instructora de promover o con la instructora técnica. Entonces, pues no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no es así, pues entonces damos por finalizada la sesión. Les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayan estado acá. Mañana yo les voy a publicar un anuncio para recordarles cuáles son las actividades, cuál es el entregable, todo lo que, digamos, como hacerles un recorder y de lo que hoy les hablé en cuanto a este tema para que ustedes lo tengan muy claro y les subiré la grabación, ¿sí? Para que ustedes pues la puedan consultar. Y en caso tal, pues aquellos aprendices que de pronto pues hoy no se pudieron conectar, pero que están de pronto ahí en el grupo y dicen, ay, que no me pude conectar, no sé qué es lo que hay que hacer, pues le podamos decir, mira, ahí está la grabación, escúchala y ahí la profe pues nos explicó qué hay que hacer y qué debemos consultar, qué material y todo, y las fechas de entrega de estas dos evidencias. ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán, ¿tienen dudas, tienen inquietudes? Y si no, pues entonces, muchachos, muchas gracias. Para mí es un gusto poder, pues, acompañarlos, ¿sí? Para mí, les cuento, es la primera vez que tengo formación titulada virtual. El resto de grupos que he atendido desde el 2019 con esta competencia han sido grupos de formación presencial. En la pandemia pues estuvimos virtual, pero eran chicos de los programas donde cuando ya ahora que están sin pandemia ya están en su presencialidad y pues es la primera vez que estoy con este tipo de formación y espero pues que poder cumplir con todas las expectativas del centro, de los mismos lineamientos de la formación virtual y pues poder servirles a ustedes en conocer de estos temas que creo que son de interés para todos. Entonces, pues si no hay dudas, no hay inquietudes, desearles una feliz noche, un feliz fin de semana. Recuerden que hay que salir a votar, es nuestro derecho el ejercer la democracia y pues esperemos a que la decisión que tomemos sea la mejor para nuestro país.
Entonces, muchas gracias, chicos, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, descansen y pues dedíquense un poquito a hacer las actividades para que cumplan con esas actividades propuestas. ¿Listo? Gracias, Ingrid. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Que Buenas estén noches. muy bien, cuídense mucho, Gracias, profe. bendiciones para todos. Te estoy agregando algo ahorita. Listo, sí señora, yo ahorita por ahí busco mi celular, que me lo tienen secuestrado mis hijos, pero yo cuando lo tenga ahí les enviaré su saludito para que sepan que ya estoy ahí conectada. Vale, el grupo se llama Transversales 78-79 y tiene el Perfecto, loguito del Sena naranja, pues para que listo, ya sepas que somos nosotros. listo, sí señora, muchas gracias, Dani. Gracias, profe. No, señora, con Bueno, mucho gusto. que tengan una feliz noche, cuídense mucho. Sí, señora, tú también. Gracias. Listo, bueno, creo que lo hice.